El mate de dos alfiles es uno de los mates básicos del ajedrez. Es un mate muy fácil de dar y cuya técnica es muy fácil de aprender. La verdad es que teniendo en cuenta que hay 50 jugadas para ejecutar la maniobra del jaque mate, se podría hacer perfectamente sin conocer la técnica y de una manera intuitiva se podría dar mate seguro. Sería difícil agotar las 50 jugadas sin haber dado jaque mate. Sin embargo, pues es interesante aprender la técnica primero porque es muy bonito aprender cualquier tipo de técnica ajedrecística y en segundo lugar porque nos quita muchos problemas en caso de que lleguemos a tener esta situación en el tablero. Y más si tenemos en cuenta que muchas veces hay que ejecutarlo con poquito tiempo y si tenemos poco tiempo en el reloj o es una partida online, blitz o bullet, pues si no conocemos la técnica nos va a costar mucho más y además el riesgo de ahogar al rey contrario aumenta si no conocemos bien la técnica. Para empezar hay que tener en cuenta que el jaque mate se va a dar en una de las cuatro esquinas del tablero normalmente y por eso he puesto esta posición que tenéis ahí. ¿Por qué he puesto esta posición? Porque me parece muy interesante partir la explicación desde este punto. Esta posición que veis aquí es una posición estándar a la que habría que intentar llegar cuando queremos dar jaque mate, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta no sería la posición inicial normalmente cuando tenemos que dar este jaque mate, pero sí es la posición a la que nos gustaría llegar para poder dar jaque mate en muy pocas jugadas. Eh, Hay que tener en cuenta que la posición nos sirve también como ayuda gráfica, ¿verdad? Porque vemos que tenemos los dos alfiles en sexta, en este caso, en la sexta fila, en F6 y en E6, y tenemos nuestro rey en la casilla de G6. En cambio, el rey negro está en F8, y eso ya nos dice que las piezas blancas, para alcanzar esta posición, tienen que llegar a la sexta. Y además, tenemos que tener en cuenta que vamos a dar al rey jaque mate en H8. Entonces, como vamos a dar jaque mate en H8 al rey negro, nuestro rey debería estar en una de las casillas más cercanas a esa esquina, es decir, dentro de la sexta fila, en la columna H o la columna G. En este caso está en G6, pero si el rey estuviera en H6, también el resultado de la maniobra sería exactamente el mismo. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si fuéramos a dar jaque mate al rey negro en la casilla A8, nuestro rey debería estar, el rey blanco debería estar o en B6 o en A6. ¿De acuerdo? De la misma manera, si diéramos jaque mate en A1, nuestro rey debería estar o en C2 o en C1. Y finalmente, si diéramos jaque mate en H1 al rey negro, nuestro rey debería estar o en H3 o en G3. ¿De acuerdo? En segundo lugar, como veis, los alfiles van a estar también en la sexta y cerquita, muy cerquita los dos, van a estar pegados, no es que estén cerquitas, que están pegados y también pegados a nuestro rey. Por lo tanto, si recordamos esta posición, ¿vale?, de nuestras tres piezas y la posición del rey negro, recordando esta posición, sabiendo que hay que llegar ahí, es muy fácil ejecutar este mate. Ahora, ¿por qué esta posición es importante? Pues tan simple como... La razón es tan simple como que a partir de aquí, en 5 jugadas, se ejecuta el jaque mate. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla. Si os fijáis, el rey negro ahora mismo solo tiene disponible una jugada, si le tocara mover, que sería E8. Y si el rey estuviera en E8, solo tendría disponible la casilla F8. Por lo tanto, el rey va a oscilar entre estas dos casillas. Nosotros, para dar jaque mate en H8, lo que queremos es que el rey tenga que oscilar entre estas dos. Y una vez que esté aprisionado dentro de estas dos casillas, es cuando vamos a ejecutar el jaque mate. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Quitarle la casilla E8 y después la casilla F8. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente con una maniobra de alfiles que va a consistir en mover un alfil a D7 y el otro va a ejecutar una jugada similar a E7. Por lo tanto, vamos a conseguir que el rey no pueda estar ni en E8 ni en F8. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que recordar, que nuestros dos alfiles que están en sexta van a pasar a estar en séptima para conseguir que el rey contrario vaya a la esquina que nos interesa. Por lo tanto, empezaríamos jugando alfil D7. Nuestro rey tiene que ir a G8 y por lo tanto seguimos con nuestro plan. Alfil E7
y el rey solo tiene la casilla H8. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora es el único momento en el que corremos riesgo de ahogar al rey contrario. Una jugada como por ejemplo alfil E6 supondría ahogado. Entonces, ¿qué hay que hacer para continuar? Pues simplemente perder un tiempo con alguna de nuestras piezas. En casi todas las jugadas que hagamos aquí, casi todas nos valdrían para dar jaque mate. Pero yo voy a recomendar una, ¿vale? Es un poco osado quizás recomendar una jugada como la que voy a hacer en una posición como esta, en la que cualquier jugada prácticamente sirve para dar jaque mate en 3 jugadas. Pero yo voy a recomendar hacer la jugada alfil E8. ¿Por qué? Porque metiendo este alfil, el alfil más lejano al rey contrario, en la octava, nos aseguramos siempre de que no va a haber ahogados. ¿De acuerdo? Entonces es una manera de recordar que si metemos nuestro alfil en octava, el ahogado va a ser imposible. Y eso, si estamos jugando, por ejemplo, una partida online y tenemos muy poquito tiempo, o incluso una partida sobre el tablero, una partida a ritmo finish, es muy útil recordarlo. Ponemos el alfil en octava y el ahogado no se da. Y una vez que hagamos esta jugada, el mate ya viene de seguido en otras dos. Primero alfil F7 y después alfil F6 y jaque mate. Hemos sorteado la posibilidad del ahogado y hemos dado jaque mate, ¿vale? Como veis es muy fácil, este mate se puede ejecutar con mucha facilidad, se aprende con mucha facilidad. Sin embargo, habrá gente que a lo mejor nunca lo había visto o tiene poca experiencia jugando al ajedrez y dice, vale, ¿y cómo llego yo a esa posición, no? A la posición inicial que hemos visto, es decir, a esta posición. Bueno, pues llegar a esa posición es muy fácil. Hay muchas maneras de llegar, ¿vale? Y se puede llegar, si jugares contra la máquina con el bando débil, con negras, la máquina lo daría muy poquitas jugadas. Y a lo mejor no lo haría como lo voy a hacer yo. Pero yo voy a seguir un método que con el que quizás se tarda algunas jugadas más de lo que se podría hacer, de la manera en que lo haría la máquina, pero que es muy seguro y es una maniobra muy fácil de recordar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar una posición, por ejemplo, el rey blanco aquí, un alfil aquí y el otro, un alfil aquí y el otro aquí, y el rey negro, por ejemplo, aquí, ¿vale? Vamos a continuar, jugamos con el ordenador. Bueno, pues la maniobra es muy sencilla. Vamos a ir con nuestro rey, nuestros alfiles, muy juntitos, quitándole poco a poco muchas casillas. Al igual que vimos en la posición inicial, en la que los dos alfiles que iban juntos le quitaban prácticamente todas las casillas al rey contrario, aquí la maniobra va a ser similar. Fijaos, vamos con el rey hacia adelante. Vamos a centralizar nuestro rey, ¿veis? Ya está centralizado, está en T4. Y ahora vamos a centralizar los alfiles. Por ejemplo, primero alfil ahí, para acercarle a nuestro rey y centralizarlo. Ya tenemos un alfil centralizado. Y ahora vamos a centralizar el otro. Alfil G3 con idea de alfil E5. Y hemos cumplido la primera parte de nuestra maniobra, que es centralizar nuestras 3 piezas. Ahora vamos a intentar conseguir que nuestros alfiles vayan juntos, pero por ejemplo, si hiciéramos una jugada con alfil D5, el rey negro podría escapar por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es perder un tiempo. Por ejemplo, vamos a ver dónde. Aquí. Fijaos, vamos a poner aquí el alfil, vamos a colocarlo en G6 y vamos a hacer que el rey negro tenga que retroceder porque entre el alfil de casillas negras y el alfil de casillas blancas casi no tiene jugadas ya. ¿Vale? Rey de 7, avanzamos con nuestro rey. Estamos ya cerca de ocupar la sexta fila con nuestras piezas, que es nuestro objetivo principal. Por lo tanto, perdemos otro tiempo con el alfil. Fijaos que se pueden perder muchos tiempos, la cuestión es llegar a la posición que nos interesa, ¿de acuerdo? Y ahora ya metemos un alfil en la sexta. Ahora, si jugáramos esta jugada, para meter el otro alfil también en la sexta, el rey podría escapar por F6, ¿verdad? Entonces simplemente vamos a perder un tiempo. Y ahora fijaos. Y finalmente
quizás de una manera un poco lenta, pero muy segura y muy fácil de recordar, hemos conseguido tener nuestros dos alfiles en sexta. Y ahora, como recordáis, al tener los alfiles en el flanco de rey, en las columnas E y F, nuestra idea es dar jaque mate al rey negro en H8. Y para eso, nuestro rey tiene que estar o en G6 o en H6. Por lo tanto, hacia allá vamos, porque el rey solo tiene dos casillas por las que puede transitar, que son F8 y E8. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ya estamos con el rey en C6, ¿vale? Y ahora, la posición no es exactamente igual a la primera que vimos al inicio de la explicación, pero realmente nos vale. Porque, fijaos, el rey, como hemos visto, solo puede moverse entre estas dos casillas, ¿verdad? Y nosotros, si recordáis bien, queremos que pueda moverse solo entre estas dos. Por lo tanto, lo primero es quitarle la casilla E8. Claro, nuestra maniobra es esta, ¿verdad? Pero evidentemente ahora no podemos porque perderíamos el alfil. Por lo tanto, como tantas veces en esta maniobra, hay que perder un tiempo. Por ejemplo, alfil H3. Y ahora que el rey ha movido a C8, pues ya sabemos dónde tiene que ir nuestro alfil. A D7 y le quitamos la primera casilla. La misma maniobra con el otro alfil. Un movimiento en diagonal a la séptima. Y ahora, finalmente, el tiempo de espera, que ya, como he dicho antes, puede ser prácticamente cualquiera, pero nosotros vamos a usar el recurso de poner el alfil en la octava, porque es una manera siempre de evitar el ahogado. Siempre que esté el alfil en octava, no hay posibilidad de ahogar al rey. Y ahora, una vez que el rey mueva, recordamos que es mate en dos jugadas. Bueno, pues esto ha sido todo. La verdad es que, como veis, es un mate muy fácil de aprender. Si nunca lo habéis practicado o nunca lo habéis hecho, pues lo podéis practicar con un módulo, con Stockfish, con el módulo de Lichess, con donde queráis. Y ya veréis cómo tarden muy poquitas jugadas en hacerlo y bueno, y es un recurso muy interesante, sobre todo si jugamos una partida de torneo y nos sale la posición, pues tenemos la tranquilidad, sabiendo la técnica, de que no vamos a fallar. Y no tenemos que andar pensando ni corriendo el riesgo de ahogar al rey contrario. Si estamos jugando online, en una partida con muy poquito tiempo, pues saber la técnica prácticamente nos asegura poder dar el mate en muy poquitas jugadas. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante a todos aquellos que no conocierais el mate. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.